Seguimos hablando en materia migratoria porque aproximadamente 100.000 guatemaltecos buscan cada año llegar hasta la Unión Americana y resolver muchas situaciones económicas que los empujó salir de nuestro país para alcanzar el mal llamado sueño americano. Sin embargo, llevan una maleta cargada de sueños y esperanzas que se ven como obstáculos prácticamente al iniciar ese largo trayecto, sin imaginar que allí pueden encontrar la muerte. Sin embargo, ellos mueren fuera de nuestras fronteras y es necesario establecer ciertos protocolos para poder regresar sus cuerpos y que sus familiares le den cristiana sepultura. Hay muchas preguntas en cuanto a este tema y, por cierto, tenemos esta tarde a Ligia Toledo en el estudio para conversar del tema. Ligia, por favor, amplíenos detalles de ese proceso de repatriación, por qué tarda tanto, qué es lo que se establecen las autoridades, tanto las que están fuera de nuestras fronteras y las que nos compete para que ya los familiares puedan tener los cuerpos y, repito, darle cristiana sepultura. Buenas tardes, Diana. Esta es importante información para trasladarle a todas las personas que nos ven, pero antes de ello también hay que tomar en cuenta que en el caso de Briseida y 3 menores de edad no es el único caso que se da de repatriación. Precisamente el pasado martes trajeron el cuerpo repatriado de Guillermo Enrique Simón, de 32 años. Él buscaba el sueño americano, ya como tú mencionabas, y hay que tomar en cuenta que él vivía en la aldea San Martín Todos Santos, Cuchumatán de Huehuetenango con su esposa. El fin de él era llegar a Estados Unidos, empezar una nueva vida y ya cuando estuviera instalado en ese lugar, llevar a su esposa. Lamentablemente sus sueños fueron truncados. A inicios de año él decidió viajar a Estados Unidos, pero fue detenido por la patrulla fronteriza y estuvo al menos 7 meses bajo el resguardo de ellos. El pasado 4 de julio falleció. 18 días después, el cuerpo fue repatriado y entregado a sus seres queridos. Hay que tomar en cuenta que el caso de él es delicado porque ya hay investigaciones por parte de las autoridades sobre qué fue lo que ocurrió, porque hay distintas hipótesis. ¿Qué pasa? Porque muchas veces los procesos son tardados, y es que precisamente quienes son encargados del proceso de repatriación es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tardan, y hay que tomar en cuenta que en el artículo 41 del Código de Migración hay un proceso estricto en cuanto a la repatriación de migrantes víctimas, y hay que tomar en cuenta que muchas veces estos fallecen en la ruta migratoria y son hallados por la patrulla fronteriza. Ellos pierden comunicación con sus familiares y el proceso correcto que deben de seguir es que las autoridades, ya sea de México o de Estados Unidos, deben comunicarse directamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que comunicarse con la familia, y este es un proceso tardado. Que pasa muchas veces también que la familia ha identificado a sus familiares a través de fotografías, pero no se puede iniciar el proceso de repatriación hasta que se haya establecido ya comunicación oficial con el representante del país de origen. Esto quiere decir también que debe de haber un proceso forense de identificación de las víctimas para poder constatar que realmente se entregue a los familiares correspondientes. Y otro punto muy importante también es que si han sido víctimas de trata, por ejemplo, si han sufrido de alguna violación, explotación sexual también, o incluso que hay menores de edad que se dan el caso, que son alquilados en la ruta migratoria, porque muchas veces se tiene esa idea que al migrar de forma irregular con menores de edad es más fácil la entrada a México o a Estados Unidos, y no es así. Entonces es por ello que tienen que hacer este proceso de identificación, y es así como hay desde 15 días hasta 40 días, 2 meses incluso, que se tarda este proceso de repatriación. Es el Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene un fondo específico para poder apoyar a personas que están en Estados Unidos o en cualquier país extranjero de forma irregular, y ellos pueden dar este apoyo económico, pero deben realizar un estudio socioeconómico. Hay que tomar en cuenta también que el Consejo Nacional de Atención al Migrante, en este caso que en este momento está viendo en pantalla, de Guillermo Enrique Simón, dio acompañamiento en este proceso de repatriación, no solo al traslado a su departamento de origen, sino también la atención psicosocial a sus familiares, y es por ello, Diana, que muchas veces estos procesos son bastante tardados. Ligia, por supuesto, nos queda claro que la tardanza para repatriar los cuerpos es en cuanto a la investigación e identificar plenamente el cadáver. Es decir, no solo basta con algunas fotografías, con que los familiares reporten que no han tenido comunicación, sino que al contrario, son sometidos los cuerpos a pruebas forenses para poder determinar que efectivamente se está hablando de esa persona que, le repito, reportan como desaparecida a sus familiares aquí en Guatemala. Ese punto nos queda claro. Ahora bien, usted mencionaba
que se seguía un proceso de investigación. La gran pregunta, luego que el cuerpo ya está en Guatemala y por supuesto sus familiares en medio del dolor, el llanto y la tragedia le dan cristiana sepultura. La pregunta es, ¿el proceso de investigación continúa aún así sepultada la víctima? Totalmente, este proceso continúa y hay que tomar en cuenta que el caso que ya le hemos mencionado, fueron 7 meses que este hombre estuvo ya detenido por la patrulla fronteriza y a pesar de ello, las autoridades en Estados Unidos, porque él estuvo en Florida, Estados Unidos, aunque ya fue repatriado, ya fue enterrado, el caso continúa porque el fin es dar a conocer el por qué han fallecido estas personas, si existe algún grupo delictivo en la ruta migratoria, si hubo negligencia por parte de las personas encargadas de la patrulla fronteriza y el fin es hacer justicia. Eso sí, hay que recalcar que en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala debe tener las alianzas directas con los cónsules y también con las autoridades de otros países porque son ellos precisamente quienes están a cargo de la investigación y ellos tienen que mandar un informe para saber qué fue lo que ocurrió y ya queda acá en manos pedir justicia por la persona que ha venido repatriada y como ya mencionábamos anteriormente, pues el llanto de las familias, el dolor y demás continúa y es algo que no se puede revertir, pero lo que sí es que la investigación en este caso puede continuar a pesar que el cuerpo ya fue repatriado. Ligia, hoy hablamos de Guillermo Enrique Simón, hablamos del caso de Briseida, sin embargo las cifras son alarmantes. Se proyecta que alrededor de 100,000 guatemaltecos buscan cada año salir de nuestras fronteras con el mismo objetivo, llegar hasta la Unión Americana y así trabajar muy fuerte, como ellos lo mencionan, para ofrecerles una mejor calidad de vida a sus familiares aquí en nuestro país. Quiero ser muy enfática en la siguiente pregunta, porque probablemente hay muchas personas que la semana pasada o incluso hoy dieron el último beso de despedida a un familiar querido, deseándole mucha suerte y muchos éxitos y pidiéndole a Dios que logre atravesar la frontera y toque suelo americano. ¿Qué pueden hacer las familias si en algún momento pierden la comunicación con ese familiar que ha decidido emprender el viaje, pero tienen sospechas que algo sucedió, que algo no está bien como lo había planificado o que incluso como se los había prometido el coyote? ¿A dónde deben de comunicarse? Me imagino que debe ser siempre al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien tiene la comunicación directa con los consulados y además con los refugios a donde puedan ser llevadas estas personas que en buena suerte puedan ser detenidas en la frontera o peor aún, que puedan encontrar la muerte, Ligia. En este caso es bastante complicado porque ya mencionabas que la comunicación que se da es precisamente con los familiares o con un coyote, que es generalmente quienes los pasan. El punto acá es que si usted sabe de una persona que emigró de forma irregular, definitivamente usted lo tiene que hacer de conocimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores, a otras entidades como por ejemplo la Casa del Migrante también o el Consejo Nacional de Atención al Migrante, que ellos tienen directamente comunicación con estos lugares en donde cuando los detienen pueden ser refugiados en ese lugar. Eso sí es bastante complicado en este sentido porque hay que tomar en cuenta que en la ruta migratoria muchas veces ellos fallecen y el cuerpo no es encontrado al día siguiente o en ese mismo momento, sino que pasa muchas veces bastante tiempo. Pero lo importante es saberle dar a conocer a la población que el hecho de emigrar con un menor de edad, con una mujer embarazada, no es garantía para que usted pueda alcanzar el sueño americano. Si son detenidos por la patrulla fronteriza, obviamente tiene el derecho de pedir refugio o asilo, pero realmente usted estará en un proceso de investigación para ver si le otorgan o no y probablemente será deportado. El fin es comunicarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Casa del Migrante, el Consejo Nacional de Atención al Migrante y es ahí en donde ellos podrán hacer todo lo posible para lograr comunicación con el familiar, pero lastimosamente esa no es garantía. Gracias, Ligia Toledo, por ampliarnos detalles al respecto. Muy duro hablar de esta situación, pero hay que hacerlo debido a las cifras que se van cotejando, que refleja que a pesar de todas las advertencias, que a pesar de que a través de los medios de comunicación se saben de estas terribles historias donde muchos guatemaltecos simplemente no logran llegar al sueño americano y encuentran la muerte. Hay que hablar de este tema para hacer un poco más de reflexión y que las personas que quieran viajar hasta los Estados Unidos lo piensen no una ni dos, sino varias veces para poder emprender este sueño americano.